vamos hoy a discutir algunos aspectos del pie cabo. Específicamente vamos a hacer hoy énfasis en lo que es el diagnóstico y la evaluación por imágenes del pie cabo, y en una segunda charla pues vamos a hablar de todo lo que es el tratamiento de esta condición. Eh, el pie cabo es una condición clínica que, digamos, está descrita en la literatura médica por primera vez apenas hacia 1743 por el doctor Andrei. Para ese entonces, lo que se describía o lo que decía este doctor era que era un síndrome complejo, que las teorías por las cuales trataban de explicar cómo se llegaba a producir la deformidad en cabo y en varo del pie, pues eran múltiples, y definitivamente era una condición retadora, digamos, para los cirujanos de la época. Esta referencia de 1743 la saqué de otro artículo que sigue siendo bastante viejo pues para la época en la que estamos, que es en 1975. Sin embargo, estas premisas no han cambiado desde esa época hasta la fecha presente. Por definición, un pie cabo es un pie que tiene un aumento marcado o no tan marcado del arco plantar longitudinal. Es un pie rígido y que además de esto pues tiene la incapacidad de variar su forma cuando está sometido a carga. Entonces es un pie, digamos, que por su misma rigidez tiene poca adaptabilidad y poca capacidad de absorber impacto. Sus componentes principales son el varo del retropié, la flexión plantar de los metatarsianos, específicamente desde la articulación tarso-metatarsiana, y en grado variable la aducción del antepié. En cuanto a su etiología, como les mencionaba, esto se trata más como de un síndrome que de una condición que se pueda explicar directamente o específicamente por una sola patología o un solo origen para ella. Teorías hay muchísimas, desde hace muchos años también se ha tratado de explicar a raíz de qué se produce. Estos dos primeros autores mencionan que lo que ocurre es que hay un desbalance de la musculatura extrínseca, lo cual ya veremos que tiene algo de verdad. Más adelante, 20 años después, el doctor Duchenne habla de un desbalance, pero ya adicionando un componente extra que es la musculatura intrínseca, y así se han ido sumando cualquier cantidad de teorías para tratar de dar razón de esta condición. Acá pueden ver que desde muchos años atrás pues se está tratando de explicar de qué se trata todo esto, y las teorías van desde las debilidades musculares o desde patologías neurológicas hasta cosas tan aparentemente obvias como que al paciente no le quepa el pie en el zapato y que aún así intente meter el pie en el zapato, y entonces esto sea lo que produzca la deformidad en cabo y en varo de los pies. Este artículo es el que les menciono de 1975. El doctor Dwyer en ese momento hace una recopilación de toda la literatura que se tenía disponible en ese momento, y encuentra o logra documentar que hasta el 66% de los pacientes que tienen un pie cabo pues tienen algún tipo de problema neurológico de base. De estos se encuentra que la mitad de ellos tienen enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, pero
que la otra mitad de esos pacientes pues tienen cualquier otro tipo de condición neurológica que es lo que los condiciona o que es lo que los lleva a presentar un pie cao. Sin embargo, para 1975 todavía seguían 2/3 de los pacientes sin saberse cuál era la razón específica de su pie plano, y volvemos al mismo punto. Esto es una proporción o un porcentaje que no hemos podido disminuir a la fecha y seguimos, digamos, dando pasos ciegos con por lo menos una tercera parte de los pacientes que tienen pie cao. Para comentarles brevemente algo de las diferentes etiologías de aquellos pacientes en los que sí podemos diagnosticar cuál es el origen de la deformidad del pie, pues como les mencionaba, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es la principal responsable de los pacientes con pie cao. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es un grupo heterogéneo de trastornos neurológicos periféricos. Fue descrita de forma simultánea por este doctor, su ayudante, que era este segundo, y otro médico inglés que independientemente hizo pues como la descripción también de la patología en el mismo año. Entonces, en honor a los tres, pues fue que se bautizó la patología. Tienen como punto convergente o como punto común las diferentes formas de presentación de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que son alteraciones en las proteínas que componen la vaina de mielina. Y en general son condiciones hereditarias, pero es importante saber que hasta la mitad de los pacientes a los que se les diagnostica enfermedad de Charcot-Marie-Tooth son los primeros pacientes o los de malas a los que les tocó por primera vez en la familia esta condición. Sin embargo, estos pacientes que se diagnostican por primera vez, pues sí, su descendencia pues podrá tener también la misma patología. La más frecuente de las presentaciones del Charcot-Marie-Tooth es la tipo 1. Sin embargo, pues con el paso del tiempo y con la tipificación de las proteínas y todo lo demás, ya la dividieron en A, B y C. Es una condición autosómica dominante. Lo que ocurre es que se va produciendo una desmielinización progresiva y gradual de los nervios periféricos, y esto se ve representado en disminución de las velocidades de conducción cuando a los pacientes se les hace algún tipo de examen de electrodiagnóstico. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 2 es también autosómica dominante. Sin embargo, esta es una condición, digamos, mucho más benigna, en el sentido de que es de un curso mucho más lento, de mucho menos deterioro y de deformidades mucho menos marcadas. Y además de eso, los pacientes realmente presentan muy pocas alteraciones cuando se les hacen estudios de neuroconducción también. Entonces, estos digamos que son los pacientes a quienes mejor les va en cuanto a su pronóstico en el largo plazo. Está la variante X, que está asociada específicamente a mutaciones del cromosoma X. Esto implica que todos los hombres que tengan esta mutación serán pacientes con síntomas específicos de la enfermedad, y las mujeres probablemente no tengan ningún tipo de sintomatología o de signos clínicos, pero sí serán portadoras y transmisoras de la patología degenerativa nerviosa. Y finalmente la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 4, que es una variante autosómica recesiva, y que esta implica como un mosaico de mutaciones en diferentes grupos y en diferentes cromosomas que llevan al paciente pues como a la patología desmielinizante. Lo más importante es que todas ellas comparten como un patrón de deformidades o de alteraciones neurológicas que son, digamos, predecibles,
y en consecuencia también las deformidades en los pies que vamos a encontrar en estos pacientes son igualmente predecibles. Normalmente lo que ocurre con estos pacientes es que tienen una debilidad de la musculatura intrínseca, hay debilidad del peroneo corto, debilidad del músculo tibial anterior también, pero preservan adecuada función del extensor largo del hallux y del peroneo largo. Entonces, este desbalance muscular es lo que genera estas deformidades. ¿Por qué razón? Porque digamos que el paciente en ausencia del tibial anterior, pues tiene que hacer uso del flexor largo del hallux para poder hacer dorsiflexión del pie durante la marcha. Pero el hecho de hacer la dorsiflexión del pie de cuenta del flexor largo del hallux, por su inserción mucho más distal, hace que sea, digamos, insuficiente para la dorsiflexión, pero genera una hiperextensión de la metatarsofalangica del hallux y en consecuencia, pues, el hallux engarra. Y además de eso, no la hiperactividad, pero la función adecuada del peroneo largo, sin ningún tipo de musculatura que lo contrarreste, que en este caso específico sería también el tibial anterior, pues lo que hace es que efectivamente por su posición se descienda más aún el primer metatarsiano, es decir, se hace mucho más plantar y se hace mucho más prominente. Y a eso le sumamos que el músculo pedio y el extensor largo de los dedos también siguen funcionando y por eso también en ausencia de musculatura intrínseca plantar, pues se producen los dedos en garra. Entonces, este es el patrón de los pacientes con enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Es importante recordar que estos pacientes no presentan ningún tipo de espasticidad y que en caso de nosotros encontrar algún tipo de patrón espástico, pues ya tenemos que sospechar otras cosas y tenemos que hacer la referencia al neurólogo para que se hagan otro tipo de estudios en estos pacientes. La otra condición que responde por muchísimos de los pacientes con pie cao es la polio. Pues digamos que por fortuna la polio ya es una patología que se ve con muchísima menos frecuencia. Sin embargo, fue como la gran maestra para todos aquellos que pudieron verla en cuanto a patrones de deformidades secundarios a enfermedades neurológicas. La polio es producida por un virus RNA que compromete el sistema nervioso central, específicamente estos segmentos, el tálamo, el hipotálamo, los centros motores y las astas anteriores de la médula espinal. Entonces, se sabe que cuando hay compromiso de más o menos el 60% de los segmentos neuronales, es que se empiezan a ver las debilidades musculares y las parálisis. En estos pacientes, digamos que hay algún grado de recuperación que no es del todo predecible, pero que se espera sea importante o considerable durante los primeros 4 meses de la patología. Sin embargo, se ha visto que hay recuperación de alguna función motora en estos pacientes hasta 2 años después de haber tenido el virus activo. Tiene unos patrones de deformidad que, a diferencia de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, son un poco menos predecibles. Sin embargo, el patrón clásico de deformidad es producido por estas condiciones, por una parálisis del complejo gastrosóleo, con una actividad normal del flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux activo también, y la musculatura intrínseca preservada, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que ocurre es que el cabo se produce más, el cabo se produce más por compromiso del retropié, ¿sí? En este caso,
lo que ocurre es que el calcáneo se va verticalizando y además de eso, pues se deprimen también las cabezas de los metatarsianos, lo cual digamos que acorta relativamente la distancia entre la tuberosidad del calcáneo y las cabezas de los metatarsianos. Y obviamente esto pues lleva a contracturas de los tejidos blandos que harán que pues las deformidades sean mucho más rígidas. Ese es el patrón clásico, sin embargo, hay otro tipo de patrones, como les decía, el tipo de recuperación o lo que espera uno que se recupere de función en estos pacientes es variable y es en alguna forma impredecible. Entonces, dependiendo de lo que se recupere y de lo que quede paralítico, pues podrá haber otro tipo de deformidades e incluso se ha visto pacientes con polio que, contrario a lo que pudiera esperarse, lo que presentan es unos pies planos valgos porque toda la musculatura posterior se queda paralítica. Hay otras tantas patologías neurológicas que pueden explicar la presencia o la aparición de pies caos. La ataxia de Frederick también compromete el sistema nervioso central. Son pacientes que van presentando un cao simétrico y progresivo. Nunca se ha descrito en pacientes mayores de 25 años, pero sí es importante saber que en pacientes adolescentes que vayan empezando a presentar algún tipo de cambio en la configuración de sus pies, que vayan volviendo sus pies caos, pues son pacientes a los que hay que remitir rápidamente al neurólogo porque pudiera ser este el primer signo de esta patología. Las ataxias cerebelosas, el síndrome de Rossi-Levy es otra enfermedad que puede explicar el pie cao. Es una suerte de combinación entre la ataxia de Frederick y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Entonces son pacientes que presentan pies caos, que presentan escoliosis y que presentan una atrofia de la musculatura periférica bastante característica. Y tal vez los pacientes que peor les va o que tienen su peor pronóstico son los pacientes con atrofia muscular espinal. El mal pronóstico va en el sentido de que es una enfermedad que empieza de forma temprana y que hay una pérdida progresiva y virtualmente indetenible de neuronas motoras anteriores. Entonces, estos pacientes finalmente terminan condenados como a una silla de ruedas en el mejor de los escenarios. Hay que tener presente también que hay otro tipo de condiciones que pueden llegar a presentar o que secundarias a ellas se puede llegar a presentar en los pies caos. Los defectos estructurales de la columna vertebral, específicamente la columna baja, pues pueden explicar, sean tumores que estén comprimiendo la médula, sean médulas ancladas secundarias a procedimientos quirúrgicos o a correcciones de espinas bífidas o siringomielia. Entonces, estos son pacientes en los que también habrá que fijarse si tienen algún tipo de patología a este nivel. Y la parálisis cerebral, que digamos que fue la que reemplazó como a la poliomielitis en cuanto a las enseñanzas que hemos recibido acerca de los pies caos en las últimas décadas tal vez. Se puede presentar el pie cao también por patologías traumáticas o por lesiones traumáticas, específicamente pacientes que presenten fracturas del cuello del talo en los que sea difícil recuperar la alineación y la longitud de la cortical medial, pues obviamente llegarán a presentar pies caos, pacientes con fracturas de calcáneo en los que no se logra restituir la alineación adecuada. Pacientes que presentan fracturas en la tibia, pacientes que presentan síndromes compartimentales que comprometan el compartimiento posterior profundo, son pacientes que eventualmente se pasan por alto
y después lo que nos encontramos es que presentan unos pies caos por contracturas de Volkmann. Normalmente los pacientes cuando presentan síndrome compartimental en el pie por traumas por aplastamiento o por otro tipo de lesiones en las que el trauma de los tejidos blandos es importante, son pacientes que normalmente no presentan un pie cabo completo, pero sí nos podemos encontrar pacientes con dedos en garra y esto nos da idea de cuál pudo haber sido el tipo de trauma que tuvieron los pacientes. Y obviamente, pues dentro de las condiciones congénitas está el pie inovaro aducto que cuando no se hacen correcciones completas, pues eventualmente puede haber o recidivas o pueden quedar pies cabos y rígidos secundarios a esto. Y pues como les mencionaba, sigue siendo válido y sigue siendo la misma estadística, 1 de cada 3 pacientes se nos quedará todavía encasillado dentro de los pacientes a los que no sabemos finalmente qué fue lo que les pasó en el pie o por qué razón o si tienen alguna condición de base que explique esa forma específica del pie. Acá en este cuadro lo que les quiero mostrar es cualquier cantidad de razones por las que el paciente puede llegar a presentar un pie cabo o tiene un pie cabo desde su corta infancia. Entonces, digamos que es una condición del pie que nos obliga a pensar en muchísimas razones por las que se pueda estar presentando. Este es un esquema específicamente para mostrarles qué es lo que ocurre o de qué se trata el pie cao. En esencia, lo que vemos es que la cabeza del primer metatarsiano, está relativamente baja respecto al punto de apoyo posterior del pie, que es la tuberosidad del calcáneo. Cuando vemos el paciente desde atrás, entonces nos encontramos que, pues, efectivamente la cabeza está mucho más baja y eso implica que cuando el paciente apoye, todo el margen lateral del pie se va a ir en pronación, ¿sí? Y esto, en consecuencia, lo que hace normalmente es generar un varo compensatorio del retropié. En cuanto a las condiciones mecánicas, entonces, lo que ocurre es que el pie o los huesos del retropié, digamos que se hacen más colineares. Es decir, normalmente el eje longitudinal del calcáneo y el eje longitudinal del talo tienen una divergencia de más o menos 15 a 20 grados. En estos pacientes lo que hace es que ese ángulo de divergencia se hace menor, eso ya se los voy a mostrar en una radiografía, se hace menor y en consecuencia entonces como que el talo, la cabeza del talo se aloja sobre el proceso anterior del calcáneo y esto en consecuencia hace que el navicular ascienda respecto al cuboide, ¿sí? Y esa condición hace que, además de eso, la articulación subtalar se vuelva mucho más horizontal de lo que debería estar. Todas estas condiciones sumadas lo que generan es una articulación de Chopard rígida y una articulación subtalar que en el mejor de los escenarios es hipomóvil, cuando no rígida completamente también. Y un pie rígido, pues digamos que tiene el problema que habíamos mencionado desde el principio, y es que es un pie ineficiente para absorber impacto y además de eso, es un pie que no es eficiente tampoco para adaptarse a terrenos irregulares y distribuir la carga y las zonas de apoyo adecuadamente. Entonces, además de eso, un talo horizontal, como ya les había mencionado, el talo se horizontaliza y la articulación subtalar también se hace más horizontal. Entonces, eso hace que la flexión dorsal del tobillo se vea restringida y se vea limitada. Y esto viene acompañado normalmente de un pinzamiento
y de cuadros inflamatorios y de dolor alrededor de la articulación tibio-talar, específicamente sobre la gotera medial. El varo del retropié tiene sus problemas adicionales también, y es que hace que el paciente sea mucho más propenso a traumas en inversión repetitivos, a sobretensar el complejo ligamentario lateral del tobillo, y en consecuencia, sumado a los traumas en inversión repetitivos, pues nos encontramos normalmente o con alguna frecuencia pacientes con inestabilidades de tobillo asociadas al pie cao. Y fuera de eso, encontramos también que la columna lateral se sobrecarga, y esto puede llevar a fracturas por estrés o a dolores difusos en la cara lateral del pie que no logramos explicar por ninguna otra razón o por ningún otro motivo. Fuera de eso, se produce una atrofia de la grasa plantar, hay hiperpresión bajo las cabezas de los metatarsianos, entonces son pacientes que normalmente vamos a ver con callos plantares en las cabezas de los metatarsianos, y no hay o disminuye sustancialmente el contacto que hacen los dedos sobre el piso, y esto, sobre todo cuando se ve comprometido el hallux, pues hace que el paciente tenga mucha menor potencia a la hora del despegue, aun cuando tienen un pie bastante rígido. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es, además de eso, la forma en la que se sobrecargan algunas zonas del pie cuando el paciente tiene un pie cao. Y esto es, en definitiva, porque las fuerzas o las zonas de apoyo no se distribuyen y se concentran más en una sola parte. Si ustedes ven en las gráficas, digamos que para los tres tipos de pies, las zonas de apoyo son esencialmente las mismas. Pero si ustedes se fijan en el pie cao, según estas gráficas de colores que hay acá abajo, pues ustedes notan que la concentración de carga o de presión sobre zonas específicas o sobre puntos específicos es mucho mayor, ¿sí? Y entonces, y miren que el hallux, digamos que tiene poco apoyo o poca absorción de carga, entonces las zonas que sí están recibiendo carga, pues están recibiendo toda la carga del cuerpo, y fuera de eso, pues además de que están recibiendo toda la carga, no son capaces o no son hábiles a la hora de distribuirla en otros segmentos, y esto es lo que trae, digamos, problemas con los pacientes con pie cao. Cuando vamos a examinar estos pacientes, lo primero es, como ya les mencioné, hacer una historia clínica completa. Esto pues primero para determinar que el paciente no tenga algún tipo de patrón hereditario de sus pies caos, pero además de eso para averiguar por algunos signos o síntomas sutiles que nos puedan hablar de algún tipo de patología, sean las caídas frecuentes, los traumas en inversión frecuentes, torceduras, historias de esguinces a repetición, dolor lateral en el pie, fracturas por estrés. Es importante revisar la alineación de las extremidades inferiores. Normalmente el pie cao está asociado a un aumento de la rotación tibial externa, de la torsión tibial externa, ¿sí? Esto secundario como a una traslación posterior del peroné respecto a la tibia. Entonces, es importante, sobre todo en pacientes con cabos sutiles, revisar que no tengan aumento de la rotación externa de la tibia. Hay que diferenciar si definitivamente el componente principal del cabo de estos pacientes es de origen en el antepié o si es de origen en el retropié. Entonces, los pacientes que tienen varo y cabo del antepié, perdón, que es cabo del antepié, normalmente tienen un varo flexible del retropié
que es compensatorio. Entonces, cuando usted moviliza la articulación subtalar, usted encuentra que es una articulación que tiene su movilidad preservada. Tienen un músculo pedio prominente. El músculo pedio se hace prominente es por la aducción del antepié, entonces acá se hace mucho más notorio el músculo pedio. Normalmente son pacientes que presentan dedos en garra, que presentan aducción de los metatarsianos, ¿sí? Se hace muy prominente y muy palpable el navicular en el segmento dorsal y es frecuente encontrarnos que por la rigidez y por el tipo de apoyo que presentan estos pacientes, pues nos encontremos callos sobre la base del quinto metatarsiano, que es una zona que en teoría no debería tener ningún tipo de callosidad. Eh, para que para saber si el paciente tiene efectivamente aducción o no del antepié, pues digamos que uno lo que hace es trazar una línea en el segmento posterior del pie y esta línea debe cruzar entre en el segundo espacio interdigital, digamos. Cuando tenemos ya traslación hacia lateral de esta línea, pues entonces podemos hablar de una aducción del antepié. El varo del retropié normalmente en lo que nos lo encontramos o por lo que se hace característico es por una verticalización del calcáneo. Eh, entonces vemos un retropié que tiene como un área de contacto menor en el piso. Fuera de eso, nos encontramos con alguna frecuencia que los pacientes tienen un tríceps ural débil. Esto implica que son pacientes que tienen o imposibilidad o dificultad para pararse en puntas de pies, ¿sí? Y fuera de eso, en este caso sí, la articulación subtalar es una articulación que se encuentra mucho más rígida. Entonces, en este caso, probablemente estemos hablando de un cabo y de un varo que son secundarios a deformidades fijas en el retropié. ¿Cómo saber a ciencia cierta si efectivamente el paciente tiene un varo y cabo de cuenta del antepié o del retropié? Se resuelve, digamos, fácilmente con el test de Coleman. El test de Coleman lo que busca es mirar si la deformidad del retropié es una deformidad compensatoria o es una deformidad estructurada, ¿sí? Se utiliza una tablilla que tenga más o menos 1 pulgada de espesor y lo que hacemos es parar al paciente dejando en el aire o por fuera de la tablilla el primer metatarsiano. En el momento en el que el paciente deja libre el primer metatarsiano por fuera de la zona de apoyo y se para haciendo carga sobre esa extremidad, pues nosotros nos fijamos si el varo del retropié se corrige, entonces ya sabemos que las deformidades están eh, de cuenta del segmento anterior y medio del pie. Si el paciente persiste con varo, entonces en ese caso, obviamente el paciente tendrá su deformidad de cuenta de el segmento posterior del pie. En cuanto a la imagenología, es fundamental que pidamos tanto radiografías del pie como del tobillo que sean con apoyo, idealmente que sean comparativas, pues porque eso nos permite mirar algunas diferencias que pueden ser sutiles en algunos pacientes. Se piden siempre las series completas, obviamente se pide una proyección AP, una proyección lateral y una proyección oblicua del pie, y en el tobillo pedimos las 3 proyecciones, la P, la lateral y la mortaja, y fuera de eso, pues en este caso sí tenemos que evaluar el eje del retropié, y para eso digamos que hacemos uso de la proyección de Salzman, que es tal vez la que mejor estandarizada está para evaluar el eje del retropié.
dentro de las medidas más importantes que tenemos para, o de lo que, en lo que más nos tenemos que fijar, es en el ángulo de Meri, que el ángulo de Meri es el ángulo que se forma entre el eje longitudinal del primer metatarsiano y el eje longitudinal del talo. Esto es un ángulo que normalmente no debe ser mayor de 5 grados. En pacientes en los que nos encontramos ángulos de más de 5 grados, ya hablamos de unos pies cabos, y en promedio, pues para los pacientes con pie cabo, el promedio de ángulos es de 18 grados. Sin embargo, ya sabemos que por encima de 5 grados es un indicativo de cabo y de hiperflexión del primer metatarsiano. El otro ángulo importante es el ángulo de inclinación calcánea. Este ángulo se toma basados en la horizontal o en la zona de apoyo, en el segmento de apoyo, y en la cortical plantar del calcáneo. Este es un ángulo que tiene una variabilidad un poco mayor. Se considera normal entre los 10 y los 30 grados, y se habla de pies cabos y de verticalización del calcáneo cuando tenemos ángulos de más de 30 grados. Estos son tal vez los dos ángulos que más nos interesan para hacer efectivamente un diagnóstico de pie cabo por imágenes. Otro ángulo que nos ayuda es el ángulo de Kite. Esto es lo que les estaba mostrando, o lo que les quería comentar cuando les hablaba de la alineación del eje del calcáneo con el eje del talo. El ángulo de Kite se toma buscando la pared lateral del calcáneo y trazando por ella una línea y otra línea que sigue el eje longitudinal del talo. Ángulos de menos de 15 grados en esta medida, pues nos hablan de unos huesos del retropié colineales y de un varo del retropié, mientras que ángulos de más de 30 grados pues nos hablan de algo del retropié. Con esta radiografía hay que tener presente que no siempre es fácil, hacer la medición, porque por la proyección no siempre logra uno identificar adecuadamente la pared lateral del calcáneo para poder hacer la medición del ángulo. Sin embargo, cuando tenemos radiografías bien tomadas, pues si podemos aprovechar esta medición, pues es bastante ilustrativa y nos ayuda bastante. Yo tengo Y una pregunta. finalmente, para evaluar el eje del retropié, está la proyección de Salzman. La proyección de Salzman se toma con el paciente montado sobre una plataforma radiolúcida con un chasis que está más o menos a 20 grados de inclinación y con un rayo que entra de cefálico a caudal también a 20 grados de inclinación, centrado sobre el tobillo. Esta es la imagen que debemos ver, y esto lo que nos permite es evaluar la alineación del eje longitudinal de la tibia con, eh, el eje, con el eje del calcáneo. Entonces, ángulos de menos, mejor dicho, es normal encontrarnos hasta 5 grados de valgo en estas imágenes o en estas mediciones. Sin embargo, después de 0 grados hacia varo, o sea, hacia medial, que el eje del calcáneo se vaya yendo hacia medial, pues ya son ejes varos, o son angulaciones varas, y eso es patológico. Esta es una variante de la proyección de Salzman que, digamos, se modificó para tener una mejor proyección y una mejor visualización de los ejes tanto del calcáneo como de la longitudinal de la tibia. Entonces, en este caso, el paciente está parado sobre el chasis y el ángulo no entra a 20 grados, sino a 45 grados, y esta es la imagen que obtenemos, y esto pues ya ven que
nos permite hacer una medición mucho más precisa por la longitud que tenemos de la proyección. En cuanto a estudios complementarios que podemos utilizar en estos pacientes, digamos que no se hacen necesarias específicamente más imágenes para diagnosticar un pie cabo, es más, como les mencioné o como han visto, un diagnóstico clínico y con radiografías simples, pero los exámenes adicionales nos permiten descartar algunas condiciones que puedan dar razón por el origen del pie cao y buscar lesiones colaterales o asociadas. Específicamente la tomografía con SPECT nos permite evaluar qué pacientes de estos secundarios al cabo ya van teniendo sobrecarga de la articulación tibiotalar, específicamente sobre su segmento más medial, y cuáles están presentando cambios degenerativos o cambios artrósicos. La tomografía nos permite evaluar específicamente si el paciente tiene algún tipo de barra tarsiana o coalición tarsiana que explique también el pie cabo, o si ya tiene unos cambios degenerativos avanzados que se hacen manifiestos en esclerosis, en los quistes subcondrales y las erosiones articulares. Y la resonancia magnética pues nos permitirá evaluar el compromiso de los tejidos blandos, específicamente cuando necesitamos descartar algún tipo de lesión ligamentaria asociada o algún tipo de inestabilidad en algún segmento del pie o el tobillo asociado al cabo y a los traumas repetitivos probablemente que el paciente haya presentado. Entonces, en definitiva de esta primera parte, tenemos que tener presente que la inmensa mayoría de estos pacientes con pie cao lo que están haciendo es una manifestación de un proceso neurológico. Entonces, es importante tener presente o mantener las alarmas encendidas respecto a condiciones sistémicas que se estén haciendo manifiestas en el pie. Lo segundo es que dependiendo de la patología que logremos diagnosticar o que logremos encontrar, pues vamos a encontrar un diferente tipo de fuerzas deformantes, y eso nos ayudará a tomar decisiones adecuadas a la hora de hacer el tratamiento. Ya ven que en cuanto a imágenes no se necesita demasiado para hacer un diagnóstico, pero sí se necesitan unas buenas radiografías que sean con apoyo, que sean adecuadamente tomadas para poder hacer las mediciones que necesitamos y tomar las decisiones terapéuticas que hagan falta. Y pues démosle trabajo a los neurólogos que seguramente estarán varados por esta época. Entonces, estos pacientes con pie cabo, lo primero que hay que hacer es descartarles patologías neurológicas, entonces enviémoselos a quienes son expertos en ese tipo de condiciones. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Jorge. Tenemos preguntas. Daniela tenía una pregunta, me parece. Sí, señora. Cuando estamos midiendo los ángulos, el ángulo talocalcáneo se mide con la radiografía en apoyos, con apoyos, ¿cierto? ¿Cambian algo si la mido, si el paciente me llega con, con unas radiografías que no son con apoyo, como pasa frecuentemente? Lo, lo que pasa es que lo que pasa es que usted necesita ver es cómo está funcionando el pie o cómo se está comportando el pie con carga. Entonces, en esos casos específicos, yo creería que es importante repetir las radiografías y pedirlas con apoyo. Vale, gracias. De acuerdo, Dani. En líneas generales, en cualquier deformidad que se esté estudiando en el pie, las radiografías que son tomadas sin carga no muestran la realidad de la deformidad. En líneas generales muestran una deformidad menor de la real. Y en la evaluación para hacer un planeamiento de un tratamiento quirúrgico es indispensable
evaluar las radiografías con apoyo. Y eso aplica a todas las patologías de pie, Ujú. ¿de acuerdo? Los pies cabos, este tema yo le dije a doctor Jorge que lo preparara porque es un tema difícil, largo, pero por otro lado muy común. Ustedes, los que han pasado por pie, van a ver que tenemos varios pacientes que tienen pies cabos y son pies cabos o muy moderados o el pie cabo rígido. Y como explicaba Jorge, fundamentalmente hay dos tipos de pies cabos. El pie cabo anterior, donde la patología fundamental está en el antepié, y el pie cabo complejo, en el cual no solamente el antepié, sino todo el retropié está comprometido. Y es fundamental para hacer un tratamiento ver la elasticidad o la no rigidez de las deformidades. Por eso el test de Coleman es importantísimo cuando uno evalúa a este paciente. Otra cosa que tal vez se te pasó por lo harto, Jorge, fue que estos pacientes, todos ellos, cuando uno los examina desnudos, básicamente las piernas desnudas, todos estos pacientes tienen retracciones de la cadena posterior. Todos tienen pies, tienen isquiotibiales cortos y todo el tríceps también está acortado y por eso también disminuye la dorsiflexión del tobillo. Entonces todos estos pacientes tienen este problema también, además del problema puntual a nivel del pie. Y como decía, y lo van a ver posiblemente en el próximo capítulo de pie cabo, las callosidades que estos pacientes presentan son muy peculiares y específicas por las zonas de apoyo que estos hacen. Y ellas mejoran enormemente con ortesis o con cirugía si es necesario realizarlas. Yo creo que todos los pies cabos yo creo que tienen de todas maneras un tinte neurológico que no lo podemos diagnosticar, que la electromiografía no es tan fidedigna o tan precisa como para mirar la patología de los intrínsecos, pero los intrínsecos de todos estos pacientes están comprometidos, aunque no tengan síntomas. Si ustedes miran sus pies, los que están ahí presentes, van a ver que un porcentaje de ustedes tienen pies cabos. Y muchas veces son asintomáticos, pero esta patología es muy común. ¿Qué más preguntas? De acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta? Otra consideración importante que tenemos que hacer en el estudio de un paciente con pie cabo, que es otro grupo de pacientes, es el paciente adolescente o niño que tiene un pie cabo unilateral, sin una causa aparente. En el pie cabo unilateral hay que estudiar también la posibilidad de patologías en la columna. Entonces es importante examinar al paciente completo, revisar la parte lumbar y dorsal. Acuérdense que hay hallazgos en el examen clínico que pueden sugerir que haya malformaciones congénitas o patologías congénitas de la columna y médula espinal que puedan ser la causa etiológica de un pie cabo. Entonces manchas lunares con vello en la zona lumbar, es importante evaluarlo en estos pacientes con pie cabo asimétrico o unilateral. Y en esos casos, pies cabos unilaterales en pacientes jóvenes o adolescentes, es importante tomar un estudio de resonancia magnética de la columna. En las causas, hay causas de etiologías de origen en columna que para pensar en la corrección de la deformidad en el pie, primero debe hacerse la corrección quirúrgica si la requiera de su patología de columna, como por ejemplo la médula anclada. Una médula anclada puede dar como primer síntoma o como primer hallazgo un pie cabo neuropático. Y si nosotros hacemos primero la corrección del pie cabo o de la deformidad en el pie sin haberse hecho primero el tratamiento de la médula anclada, pues la deformidad va a residuar de forma permanente.
Entonces, ese es un punto importante en los pacientes que estamos haciendo los estudios de pie cabo, que son unilaterales, sin aparente causa, como secuelas, por ejemplo, de un pie equinovar o alguna otra etiología que lo desencadene. Bueno, creo que no hay más preguntas. Tengo otra pregunta, Preguntas. perdón. Ah, sí. Señora. Ahí en esa radiografía donde se muestran los ángulos, el doctor Encapio muestra la, como el ángulo entre el eje del talo y el eje del primer metatarsiano. Pero yo había leído que también hay uno que es el ángulo de Gibbs. ¿Qué diferencia? ¿Cuál? El ángulo de Gibbs, doctor. Pero ese es el ángulo que mide la inclinación del calcáneo. ¿Sí? ¿Es el que tú dices? Sí, señor. Está acá. El ángulo... Dale, Jorge. Explícale. Es este ángulo, es el ángulo que se toma entre la base de apoyo y la cortical plantar del calcáneo. Este es un ángulo que le permite a uno definir si el calcáneo está verticalizado o no. Cuando encontramos calcáneos de más de 30 grados o angulaciones de más de 30 grados, pues ya hablamos de un calcáneo verticalizado y de un pie cabo secundario. Pero no hay uno que mide con el eje del calcáneo con respecto al eje también del primer metatarsiano. Sí, es el ángulo que se mide en la proyección lateral del pie, es el ángulo de Gibbs y básicamente es otro parámetro radiológico, otra medición radiológica para evaluar el pie cabo o el pie plano. Lo usual es que ese ángulo debe ser menor de 45 grados. Si hay un ángulo aumentado, pues hablamos de un pie cabo y de acuerdo al componente, mejor dicho, se puede ser, te habla de pie cabo, pero no te indica si es cabo posterior o cabo anterior. Entre más verticalizado esté el primer metatarsiano o más vertical sea el ángulo de inclinación del calcáneo, pues este ángulo de Gibbs lo vamos a encontrar aumentado. Sí, señora. La otra, la que usa el talo como eje, esa sí me habla de si es anterior o posterior, o tampoco puedo decir el origen pues, del sitio donde está el cabo. Cuando se mide el ángulo de Mary, Sí, señor. el ángulo de Mary, este sí definitivamente le habla a usted de si efectivamente el cabo que está presentando el paciente es en el antepié, específicamente pues como con su punto de deformidad o su cora, digamos, en la articulación tarsometatarsiana. Entonces este sí le dice a usted si el cabo es más de origen en el antepié o en el retropié. Ok, vale, gracias. Yo creo que otra cosa que de rutina hacemos en pacientes con cabos importantes es siempre, además de los estudios radiológicos de pies, siempre hay que tomar radiografía de la columna para descartar problemas, ¿no? Como una medida de rutina. Eso es dentro del examen del paciente. ¿Doctor Borda está por ahí? Sí, señor. Sí, señor. Doctor Buenas noches. Borda, ¿algún Buenas comentario? tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, sí, señor. Comentario, digamos, yo creo que de las cosas que más siempre más se me ha dificultado es el manejo del Aquiles en el cabo, porque cuando hacemos la corrección, pues al estar el calcáneo verticalizado, pues tenemos igual, o puede ser como usted lo decía, tenemos una retracción de toda la cadena posterior, pero también hay algunos pacientes que están haciendo una insuficiencia del Aquiles y ese Aquiles, al ser débil, pues permite la verticalización, mayor la verticalización del calcáneo, es insuficiente. Y a veces uno queda como con la duda, venga, sí, tengo un poco de quino, pero ¿cómo lo corrijo, no? ¿Lo alargo?
¿qué le hago al Aquiles? Es una cosa que realmente es bastante, pues por lo menos para mí, bastante complicado de discernir intraoperatoriamente. Otra cosa que también me parece bastante compleja es el manejo del antepié. ¿Qué hacer con las articulaciones metatarsofalángicas? Pero pues por lo que oí, mañana van a hablar de las metatarsalgias que ocurren en estos pacientes, entonces me imagino que mañana se tocará el tema de qué tipo de procedimientos quirúrgicos, si hacemos una osteotomía de Goldfarb o un BRT a nivel proximal de los Sí, metatarsianos. David, la segunda parte de la charla de pie cabo es la próxima semana, en una semana, y se tocará el tema del manejo. Sí, porque esa es una parte que también realmente uno sufre mucho en qué voy a hacer, dónde voy a actuar sobre la metatarsalgia. Listo. Muy bien. Bueno. Creo que ya nos están usando. Creo que ya Exactamente. están. Los demás no quieren entrar, ¿no? Jorge, muy bueno. Bueno, Muy gracias. concisa, muy buena. Muchas gracias Perfecto. a todos. Nos vemos mañana entonces. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Feliz tarde, hasta luego. Hasta luego. Por fuera nos encontramos como fórmulas y recursos, tablas energéticas ayudan para los riesgos. Seguimos con el mismo código para los que ya están conectados, que no se desconecten y se vuelvan a conectar. Hola Aleja, ya te puse de coanfitriona para que puedas compartir tu pantalla. Eso bien. Un terror. Doctor David, buenas tardes. ¿Cómo me les va? ¿Cómo han estado? Bien, ¿y usted? Bien, afortunadamente. Muchas gracias. Ahí guardadito, juicioso. Muy Buenas bien. tardes. Hola, doctor de Bedut. Buenas tardes a todos. Oni, Hola. buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien, sí, señor. Bueno, gusto de estar virtualmente con ustedes. ¿Qué pudieron hacer en la huerta, Cori? Iban a quitar la... ¿Aló? ¿Se está escuchando? Sí, Sí, Aleja, te señora. escucho. Qué pena con Cuando ustedes. quiera, Alejandra. Listo. Buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema artrosis trapecio